¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este programa de lectura de Trecena. Vamos a compartir lo que nos detonan las imágenes de esta trecena que se llama Sekiawik y que bueno, sabemos que es nuestro próximo ciclo de 13 días, nuestro próximo recorrido. Quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan en la sala de Zoom, a Mar. ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes. A los que nos estén viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube. También le doy un saludo cordial a nuestro Tlacuilo, que ya nos ha preparado las imágenes. Buenas tardes, Tlacuilo. ¿Qué tal, Lili? Buenas tardes. Todavía anda un poquito, eh, pues malito, así que, eh, bueno, pero acá está, nos está acompañando. Y Rolando ya también está listo para que demos inicio a esta lectura. ¿Qué tal, Rolando? Feliz día. Feliz día, feliz tarde a todos. ¿Cómo estás, Lili? Gusto saludarlos. Muy bien. Bueno, pues esta trecena es muy interesante porque el regente, pues es ese gran numen, el señor Tlaloc, que sabemos que es toda esa agua que nos envuelve y que genera la vida, es el licor de la tierra, se le llama así. Adelante, Rolando, te cedo la palabra para que demos inicio a esta maravillosa trecena. Muchísimas gracias, Lili. Gracias a todas las personas que nos acompañan. A Mar, saludos a Mar, que está aquí con nosotros en la sala de Zoom. También saludos a todos los que nos están viendo a través de Facebook para esta ya muy tradicional de Caltonac lectura de la imagen de cada trecena, que siempre la hacemos en el último tonali, para poder mañana, cuando estemos ya en el inicio, en el arranque, en el primer programa de la nueva trecena, tengamos todo el panorama, toda la información completa para que esa lectura sea ya muy clara, muy nítida, todo lo que se tiene que trabajar para esta trecena. Bien, pues tenemos en pantalla entonces ya la imagen de la trecena Sequiahuitl. Y bueno, es importante mencionar que esta imagen que ustedes están viendo es una imagen que ha sido revitalizada, recreada, pintada por nuestro compañero Gerardo Ingram, que le ha dado nueva vida a este Amoshtin precioso, a la Amoshtin Borgia, y que además, bueno, es importante mencionar que la Moshli Borgia se trata de un documento que es totalmente probado, un documento de origen prehispánico. Tiene cero influencia de los europeos, a diferencia de otros documentos a los que llamamos códices, que fueron creados ya una vez del contacto y que ya podrían tener algún tipo de influencia de parte de los europeos. Este documento tiene cero influencia europea, es puramente refleja la filosofía, refleja la manera de pensar de nuestros antepasados, de los antiguos habitantes de estas tierras en la que hoy nosotros nos encontramos. Bien, pues vamos a dar inicio y como mencionaba Lili, tenemos a uno de los númenes más, diríamos, conocidos de la antigüedad. Es un numen que, si ustedes se ponen a pensar todavía hoy, los herederos de estas tierras, quienes vivimos aquí, todavía cuando hacemos alusión principalmente a la lluvia, aunque no es su único ámbito, pero lo tenemos muy relacionado a la lluvia. Cuando hablamos de la lluvia siempre decimos Tlaloc, no, es que Tlaloc, ahora sí se está cayendo completamente desde el cielo, Tlaloc aquello, y ahora sí Tlaloc se desató muy fuerte. Todavía conservamos esa relación de la lluvia con Tlaloc, aunque como ya veremos, Tlaloc tiene un campo muy amplio de acción, y él básicamente, junto con su dualidad, con su par femenino, constituyen la base de toda la vida aquí en nuestro plano, aquí en la tierra, aquí donde existimos. Bien, por eso es la importancia que tiene Tlaloc como número. Además, hay varias cuestiones peculiares dentro de esta trecena. Una de ellas, pues en primer lugar, que tanto el glifo como el regente de la trecena pues son el mismo, ¿no? De alguna forma, ya también ahorita lo explicaremos. Y también, pues, en lo que le corresponde a numeración, pues también existe esa relación directa. Así que, bueno, todo esto vamos a comenzar a desglosarlo. Aquí vamos a empezar entonces a hacer la descripción de Tlaloc como regente de
tal y como lo vemos aparecer en esta imagen, en esta lámina. En primer lugar, hay que notar que Tlaloc posee aquí claramente muchas de sus cualidades. Hay algunas de las cualidades de Tlaloc que cambian a lo largo de sus representaciones, pueden variar, pero algunas siempre están presentes y siempre nos harán saber de quién estamos hablando y sobre todo nos permitirán identificarlo de alguna forma sin lugar a dudas. En primer lugar, tenemos sus conocidísimas anteojeras, esa textura que hay alrededor de su ojo y que es de color verde azul, y que además, si lo vemos, tiene una textura serpentina, ¿sí? Eso parecen unos gogles, que parecen unos lentes que tiene Tlaloc alrededor del ojo, y que siempre que los observemos sabremos que estamos hablando de Tlaloc, pues están presentes en esta imagen claramente. Lo mismo que su famosísima bigotera, que si ustedes la observan es también esa textura azul que aparece alrededor de su boca. Bueno, pues hay representaciones de Tlaloc en donde justamente todas esa textura, tanto alrededor de los ojos como esa bigotera, son concretamente serpientes. Así que estamos hablando, si ustedes comparan esa textura con la textura que a veces se utiliza para marcar a las serpientes, marcar a la tierra, es exactamente la misma. De alguna forma, podemos decir que esa parte de la serpiente está en la bigotera, está en las anteojeras, y recordemos que también las serpientes representan agua, tienen mucho que ver con el agua, así que también está reforzando esa parte de su aspecto. Por otro lado, hay otro elemento que también forma parte de Tlaloc, que es nada menos que la bigotera. Perdón, los colmillos de Tlaloc que van por debajo de la bigotera, si ustedes lo ven, tienen la parte roja que está encajada directamente a su boca y la parte blanca que está ahí. Es otra de las cualidades que podemos encontrar siempre en las representaciones de Tlaloc, al menos aquí en el Amoxtli Borgia, siempre vamos a encontrar esas cualidades unidas a Tlaloc. De hecho, si ustedes observan en la parte inferior el primer glifo de esta trecena Sequiahuitl, podrán observar claramente que esas cualidades se repiten en el glifo, que de alguna manera es una síntesis de esos elementos que nos ayudan a definir a Tlaloc, y que en el caso del glifo están directamente relacionadas con la lluvia, concentrándose en el aspecto de la lluvia. Y ahí también podemos ver el ojo clásico de Tlaloc con la anteojera, vemos también la bigotera ahí en el glifo claramente con la textura serpentina, y también podemos observar los colmillos de Tlaloc. Además, contiene otro de los elementos que forman parte de Tlaloc y que también está en ambas representaciones, que es ese moño que está encima del ojo en el caso del glifo y que en el caso del regente de la trecena aparece en la cabeza de Tlaloc. Este moño, sí, tiene algunas cualidades muy especiales. En primer lugar, la presencia de dos ojos estelares que podemos observar claramente ahí. También es muy común en las representaciones de Tlaloc en el Amoxtli Borgia que aparezca con esos colores que estamos viendo. De alguna forma es el color blanco y un color que nos remite un poco al color del ocelote, y que también contiene unas manchas de hule negro, y esas manchas, si ustedes las observan, le dan una cualidad muy peculiar. Está manchado con esos puntitos de color negro, lo mismo que la capa. Si ustedes se dan cuenta, también la capa que lleva Tlaloc tiene esas mismas manchas. Todas las representaciones de la Amoxtli Borgia tienen casi en su mayor parte también esas manchitas. Incluso cuando a veces lo vemos simplificado, como en el caso de Quiahuitl, también aparecen. Estas mismas manchas y estos mismos colores, digamos ese color del ocelote y ese color blanco y los ojos estelares, también están representados en su Maxtlatl. Si lo observamos en su paño de caderas, también ahí lleva esa misma textura. Así que podemos decir que esas cualidades son las principales y las que van a dar lugar a identificar plenamente a una imagen como Tlaloc. El resto de los elementos pueden cambiar, pero algunos no. Otro de ellos, pues obviamente, es el maquillaje color negro que tiene en su rostro. También es una parte muy fácil de identificar y de relacionar con Tlaloc, aunque también ya todo el resto de las características que vemos pueden variar un poco.
Otro aspecto que llama la atención en esta representación es ese adorno que tiene encima de su cabeza también, y que si ustedes lo ven, tiene ojos estelares también, muy, muy relacionado con lo nocturno, con la noche. Su tocado está rematado con plumas, algunas de ellas plumas de quetzal. Entonces, también nos está indicando su estatus, ¿no? Como numen, como personaje. Algo que tiene muy interesante esta representación de Tlaloc es la acción que está llevando a cabo. Vemos su mano extendida, su mano posada encima de unos elementos, ¿sí? Claramente, como si nos los estuviera ofreciendo, como si nos los estuviera recordando, los estuviera trayendo a colación. Y esta mano está posada sobre tres elementos que hemos visto en muchas ocasiones y que podemos verla en diferentes partes, que es nada menos que en primer lugar un copachiquipili, una bolsa para portar el copal un elemento propio de los actos de ritualidad. Bueno, eso está en la parte de abajo claramente distinguido. De hecho, podemos, por ejemplo, ver si ustedes se remiten a la primera celda mántica del Tonalámatl, de nuestro Tonalámatl, ustedes pueden checar cómo hay un danzante que lleva en la mano el copalchiquipiri, lo mismo que en la imagen de la primera trecena, también van ustedes a ver a Tonacatecuhtli llevar el copalchiquipili. Todo eso nos recuerda y nos está de alguna forma marcando que es necesaria la ritualidad, que es muy importante tomarnos en cuenta los actos de ritualidad, esos actos en los que nosotros ponemos en contacto con el tiempo mítico, el tiempo divino, son importantes. Y hay otros elementos que están además encajados, metidos dentro de esta bolsa del Copachiquipili, que son nada menos que los dos elementos más importantes del autosacrificio. En primer lugar, vemos de color verde con negro la espina de maguey, que incluso si ustedes ven esas ondulaciones rojas que tiene a un lado, es una espina de maguey que está siendo o que ha sido utilizada, porque se utiliza para la punción del cuerpo y para sacar sangre, ese es precisamente el símbolo del autosacrificio. Se supone que en esencia esto representa la fuerza de voluntad que uno tiene para realizarse esa punción y que se hace extensiva a la vida diaria, a la fuerza de voluntad que hay que tener en la vida diaria. Estos elementos además son sacados de una de las plantas más sagradas que pueden existir, que es la planta de maguey. Así que tenemos ahí la espina de maguey, incluso ahí con un poquito de sangre. Y del otro lado tenemos además la lesna de hueso, que es el otro elemento por excelencia para el autosacrificio también. Así como se punzaban con la espina de maguey, también se hacían las punciones con la lesna de hueso. Generalmente la lesna de hueso era un objeto personal, un objeto con el que incluso las personas al morir eran enterradas, porque esa lesna representaba justamente lo que nosotros utilizábamos en la vida para realizar esa punción en algún acto ritual, y se elaboraba de huesos de diferentes animales. Incluso eso le daba cierto valor. Podemos encontrar en los hallazgos arqueológicos cómo a veces estas espinas estas lesnas de hueso están hechos de huesos de puma, de huesos de lobo, de huesos de diferentes animales sagrados, que de alguna manera pues representaban también el estatus de la persona, y que a la hora de morir pues lo acompañaban en su entierro, esos objetos. Entonces tenemos claramente que están hablándonos el señor Tlaloc, que está posando su mano sobre elementos que nos remiten tanto a los actos de ritualidad como al autosacrificio, al acto de conducir nuestra fuerza de voluntad o de usar fuerza de voluntad, o ser capaces de llevar el control de nuestra voluntad para enfocarla hacia determinados actos, ¿no? Es básicamente lo que tiene el señor Tlaloc. No sé, Lili, si hasta este punto tú quisieras comentarnos algo acerca del señor Tlaloc antes de pasar a la descripción del resto de la composición. Bueno, a decir que Tlaloc es un numen muy importante, que también fue un sol de los primeros soles cosmogónicos, ¿no? Fue un sol que terminó siendo una lluvia de fuego, así de grandioso es Tlaloc. Y es también de los númenes que fueron creados con esa categoría de divino, de deidad,
por los 4 creadores, los 4 hijos de esa gran pareja, ¿no? O sea, él es un numen muy importante. Su papel dentro de la cosmogonía del Semanáhuac es primordial, ¿no? Él es esa agua que está ahí desde esos inicios, o sea, él también es muy antiguo. No es tan antiguo como el fuego, pero sí es muy, muy antiguo. Entonces, tiene papeles muy importantes. Otro de los, pues de las intervenciones importantes que tiene Tlaloc es que él, con su pareja, que es Chalchitlicue, van a engendrar a Tezistecatl, que después pues va a ser la luna, ¿no? Y entonces con el sol nos va a dar ese movimiento y ese principio del hombre. Entonces Tlaloc es uno de los númenes, pienso yo, que es poderoso, que es antiguo, que es importante y que conocerlo es toda una aventura, porque él aparece en todos los grandes mitos de las grandes culturas, está ahí, él es el agua, ¿no? Recibe diferentes nombres y es muy bonito ver su importancia, por ejemplo, en el Templo Mayor, ¿no? Está ahí representado como el Chac, ahí está, o sea, sí, de importante era que aparece ahí junto a ese templo que es para adorar a Huitzilopochtli. Entonces, su traje, como ya lo has descrito, es fabuloso, ¿no? Esa máscara, ese ojo grandote, esa bigotera de Tlaloc es inconfundible. Donde la veamos, sabemos que estamos ante la presencia de Tlaloc. Y sin él, pues creo que la vida no sería posible. Esta trecena que inicia con Sequiahuic nos pone el calor, porque Quiahuic pues trae como regente a Tonatiuh, ¿no? Y el número trae como regente a Xutecutli, que es el fuego. Entonces, como dirían en el norte, si tenemos ese calor y se nos presenta Tlaloc, hombre, pues va a parir una venada. Así de grandioso es el momento de apertura de esta séptima trecena. Muchísimas gracias, Lili. Sí, es un privilegio tener esta regencia del señor Tlaloc en esta trecena que vamos a comenzar mañana a partir de mediodía y que pues trae unos tonales muy interesantes que iremos reflexionando en el día a día. Bien, la imagen, esta imagen de trecena, recordemos que debe leerse en conjunto, debe leerse como una sola composición, a diferencia de otras imágenes que pueden estar divididas. Si ustedes observan, la imagen tiene por la parte inferior y por el extremo del lado izquierdo todos los tonaltin que van a componer la trecena y que corre de Sequiau hasta Matlactli, Huanyeyo, Somatli, pero están perfectamente delimitados tonali por tonali. El resto de la imagen está junto, por lo tanto, vamos a proceder a la lectura de cada uno de los elementos que están ahí presentes para que podamos tener una comprensión total de lo que se está diciendo, de lo que se nos está hablando en esta imagen de trecena, que va a ser el espíritu que rija todos estos 13 días. Recordemos que la trecena es el elemento más importante dentro del Tonalpohualli. ¿Sí? Es la medida básica y es la medida que define totalmente el carácter de los días que están transcurriendo, de los Tonaltin. De hecho, cuando uno nace, cuando uno tiene un nacimiento, además de la trascendencia que tiene haber nacido en un glifo específicamente, tiene un gran peso y una gran trascendencia la trecena en la que uno nace y por lo tanto la posición que uno ocupa dentro de esa trecena. Así que por eso es importantísimo conocer el espíritu general y lo que rige este periodo. Bueno, vemos que, por ejemplo, en la trecena que estamos terminando el día de hoy, teníamos de frente a Tezistecatl, teníamos a Pilcintecutli Tonatiuh, pero en este caso no tenemos a otro número. En este caso tenemos al otro extremo de la imagen a un oficiante, ¿sí? A un personaje que podemos decir, distinguir que es un oficiante por algunas cualidades interesantes. Una de ellas es que si ustedes observan aquí en sus sienes, tiene una mancha de color rojo. Esto quiere decir que nuestro personaje
ha realizado actos de autosacrificio y punción y se ha puesto, es la sangre el resultado de su autosacrificio en las sienes. Pero, además, nuestro personaje se encuentra en la cima de una montaña. Eso que ustedes ven a sus pies, en donde él está haciendo esa genuflexión, en donde él está ahí hincado, arrodillado, es justamente una montaña. Si ustedes observan ese objeto que está ahí, que tiene en el interior ojos estelares, nos está representando la montaña a un grado tal, que nos está representando las cuevas que hay al interior de las montañas y por eso vemos la oscuridad y los ojos estelares. De alguna forma, si ustedes recuerdan, por ejemplo, las imágenes de Tepeyoloctli, también ahí van a ver este tipo de imagen, en la cual vemos en la parte superior la textura de la montaña y en la parte, ahí la oquedad, pues también nos remite a ese lugar primigenio, a ese lugar donde suelen realizarse los actos rituales. Pero en este caso, el personaje se encuentra en la cima. Y eso es interesante porque muchas fuentes, entre ellas, por ejemplo, Ruiz de Alarcón, en su compilación donde vienen todos los conjuros que hacían los nahuales hasta la entrada, ya bien entrada la época del virreinato. Bueno, ahí justamente estamos obteniendo detalladamente y apreciando la montaña justamente. Bueno, pues entonces justamente en ese tipo nos dice Ruiz de Alarcón, que en la cima de las montañas era uno de los lugares habituales en donde las personas realizaban actos de ritualidad. Históricamente así es, ahí es donde se realiza y sobre todo, recordemos que también es en la montaña donde hoy en día todavía se realizan los actos de peticiones de lluvia. Entonces, de alguna forma, lo que nos está mostrando de una manera clara es esa conexión que existe entre el oficiante y Tlaloc, ¿no? Están entrando en contacto, incluso podemos decir que hay hasta un contacto visual, el personaje está subido en la montaña y eso le permite estar a la altura en cuanto a horizonte y a ojos con respecto a Tlaloc. Otro elemento que está presente ahí es que el oficiante trae en su mano una rama probablemente de oyamel, también utilizada, de Axoyatl, utilizada también en actos de ritualidad. Y en la otra mano trae unos dardos, ¿sí? Unos elementos de guerra que están adornados con plumones y también, si ustedes observan, él está portando un copal chiquipili, ¿sí? Él también es portador del elemento que sirve para hacer justamente los actos de ritualidad, que nos está marcando el mismo Tlaloc, que él tiene una correspondencia con eso. Ahora, aquí hay un elemento que también vale la pena reflexionar y tomar como base la ciclicidad que implican Tlaloc y Chalchitlicue. Si ustedes recuerdan, y si retrocediéramos 26 Tonaltin, veríamos y recordáramos, por ejemplo, la imagen de Trecena, de la Trecena antepasada, en donde teníamos a Chalchitlicue y veíamos que de ella manaba un flujo de agua, en la Trecena Seacatl manaba un flujo de agua, desde ella, prácticamente el flujo se le ve salir desde el vientre, desde la altura del vientre, desde la cadera, de ahí salía un flujo de agua y la conectaba también con un personaje masculino. Aquí exactamente ocurre al revés. El flujo de agua está saliendo de la montaña y desde ahí se está desplazando hacia Tlaloc. Y también observamos que en ese mismo flujo, además tenemos, vean ustedes, observen las huellitas que están en la parte inferior, también nos pueden ayudar con el sentido y la direccionalidad, pero también si observamos, hay un personaje que está justamente en el agua, ¿no? Está tirado, tumbado en el agua y tal pareciera que la misma corriente lo está arrastrando en ese flujo acuático en dirección hacia Tlaloc. Y además observamos algo muy interesante y peculiar, y es el hecho de que hay una lesna de hueso, pero esa lesna de hueso que está ahí está rota. Esa idea que está representada a través de esa imagen puede representar muchas cosas, puede decirnos muchas cosas, puede decir que quizá falló la ritualidad, algunos lo interpretan así, eh, puede prestarse a diversas interpretaciones. Lo cierto es que el personaje sí está ahí tumbado, no está yendo en esa corriente, se le está llevando la corriente. Ya veremos que también esta misma imagen aparece en el Códice Borbónico, y en el Borbónico
aparece un poquito diferente. Ya haremos la comparación y esa comparación nos ayudará a tener una visión mucho más completa de lo que de lo que está ante nosotros. Pero es importante, mira, ahí lo pueden ver, en la imagen del Borbónico, pues el personaje va nadando de alguna manera contracorriente, ¿sí? Va nadando, a diferencia de pero va a contracorriente, ¿no? O sea, tiene más o menos la misma relación, misma idea de ese personaje en el agua, pero cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, bueno, en el Amosh Liborgia se tiene esta singularidad que es lo que conecta entre ellos. En la otra imagen, lo que veíamos, en la imagen de Chalchitlicue, veíamos a una mujer que estaba en la corriente de agua e iba de Chalchitlicue hacia allá, ¿no? En este caso, vemos a este personaje que está de alguna manera ahí tirado. Además, hay algo muy importante que mencionar en este sentido, y es que la conexión entre la montaña y Tlaloc no es algo que surja al azar. También parte de la regencia del señor Tlaloc está en la montaña. La montaña, que es el lugar en su interior donde se resguarda de una manera literal el agua. Sí, simplemente aquí en la zona del altiplano podemos notar que dentro de todas las montañas circulan enormes corrientes de agua y que esas dan lugares justamente a los manantiales, ¿no? Por eso es muy importante el hecho de que las montañas estén arboladas y que haya constantes lluvias para que se recarguen esos mantos, porque esos mantos que hay, esa agua que es captada en las montañas, es justamente el agua que nos da de beber a todos los seres humanos, ¿no? Por eso tenemos el ideal de que donde haya montaña y haya río, hay posibilidades de vida. Eso dio lugar en la antigüedad a un concepto demasiado claro. También el señor Tlaloc tiene, tiene sus implicaciones, además de la lluvia, la montaña, en el trueno y en la nube. Y él, como lo decíamos, junto con la señora Chalchutlicue, conforman el ciclo completo que da vida a nuestro plano, ¿no? Por eso su enorme importancia, este numen específicamente creado por Tezcatlipoca y por Quetzalcóatl, es precisamente digamos, un numen de los que pueden clasificarse como creados, ¿no? Tenemos en primer lugar a Tonacategutli, Tonacacíhuatl, que dan lugar a ese cuarteto de númenes, pero concretamente podríamos decir que los que vemos, al menos en el contexto de la Moshli Borgia, teniendo una gran acción y haciendo que el mundo humano sea posible, pues son Tlaloc, son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ¿no? Entonces podemos considerar también que esos son los creadores de este numen, que como lo decía Lili, no es un numen tan antiguo como Xutecutli en cuanto a su presencia y existencia, pero sí es uno de los esenciales para que la vida humana sea posible, ¿no? No sé, Lili, si hasta aquí quisieras hacer otro comentario antes de pasar ya nada más a rematar con las imágenes de arriba, que son las que nos van a dar el mensaje final y completo. Sí, ahorita que hablabas de que Tlaloc está dentro de la montaña o entrando a la montaña, podemos encontrar esas cuevas, ¿no? Que albergan agua y ahí está Tlaloc. Recordaba ese mural muy hermoso de Tepantitlan en Teotihuacán, ¿no? Que nos está mostrando ese Tlalocan, ese espacio de Tlaloc y que de alguna manera lo estamos viendo aquí en esa montaña sobre la que está el hombre, pues ahí hincado mirando a Tlaloc. Bueno, pues esa es una representación también de esa gran montaña de los mantenimientos. Y cuando vemos los basamentos, últimamente se han creado, por ejemplo, libros muy bonitos en donde ponen los basamentos y ya con la nueva tecnología se han podido dar cuenta que se recrea este axis mundi, ¿no? A través de esas representaciones que hay del basamento y abajo hay agua, o sea, abajo está ese Tlalocan, ahí está, nos estamos conectando. Entonces, como bien dices, Tlaloc y Chalchutlicue marcan ese ritmo que tiene la vida, ¿no? Porque ellos permiten que la vida se dé en este plano. Y si nosotros seguimos el Tonalama y vamos pues poniéndonos con el corazón abierto, la intuición despierta para que las imágenes nos detonen ideas que nos permitan tener certeza de vida, pues bueno, vamos a fluir en esta vida. Aun cuando
este hombrecito, como bien dices, mira, él lleva aquí su mancha roja, quiere decir que algo pasó, se quebró su lesna de Sí, hueso, pero sin embargo, está como flotando, ¿no? Como nadando de muertito. Entonces, bueno, hay que aprender a fluir en esta vida. sí, No a siempre veces de es fácil, muertito, como dicen. exacto, pero Sí, pues puedes sí, nadar a veces de muertito sí. y bueno, retomar, ¿no? El camino. Finalmente sabemos que Tlaloc y Chalchutlico pues son el agua y Tlaloc habita en nosotros, ¿no? Somos gran parte agua y bueno, pues que nuestro pensamiento sea florido para que esa agua adquiera una vibración positiva y una forma maravillosa que se refleje en nosotros. Últimamente en pues todo lo que es la industria de la belleza, te dicen, no, pues esta crema hidratante. Pero yo digo, no, el agua no tiene que, vaya, el agua está dentro de ti, entonces tienes que tomar el agua, sentir el agua, ir a a esos mantos de agua, esos grandes cuerpos de agua, y de verdad agradecer que existe este Tlaloc y esta Chalchutlicue. Bueno, pues sigamos con las imágenes de arriba. Sí, muchas gracias, Lili. Pues ya nada más para completar el resto de los conceptos que estamos viendo ante nosotros, pues mencionar el resto de sí, esto es muy elocuente cada una de esas imágenes, tienen muchísima fuerza. En primer lugar, la que está más cercana al Copachiquipili de Tlaloc, podremos observar, quienes nos vienen siguiendo ya se darán cuenta que estamos hablando de una garra de ocelote, ¿sí? Una garra de ocelote claramente distinguida por el color, por las manchas que tiene, y que tiene un aspecto interesante, está saliendo una llama de fuego y una lengua de fuego y también una vírgula de humo de ella. Quiere decir que está caliente, está en llamas. Hace un momento que hacíamos la referencia a la montaña y a Tepeyolocli, justamente pensábamos en esa relación. Ahí puede ser un punto realmente de convergencia entre el ocelote y Tlaloc, pero sobre todo que la garra del ocelote nos está indicando varios aspectos, ¿no? Varios aspectos podemos derivar de ella de una manera directa. Pues el aspecto nocturno, claramente, porque el ocelote es un ser que de día no tiene tanta actividad, de noche el ocelote es cuando suele cazar. También recuerden que el ocelote es uno de esos animales, es un felino que le encanta la cacería en el agua, así que no es un animal ajeno al agua. Podemos casi que en algunas partes el ocelote es anfibio, caza tanto en tierra como en agua. Es estupendo nadador y además se mueve rapidísimo dentro del agua. Entonces el agua no es ajena al ocelote, él está bastante familiarizado con ella. Pero también la garra nos remite a otros conceptos interesantes. Uno de ellos que vale la pena traer a colación es el de la curación. La garra, con su fuerza para arrancar, justamente representa esa capacidad que se tiene para arrancar el mal, el dolor, la enfermedad. Así que también tiene ese aspecto curativo. Y esta que está en fuego, que está en llamas, pues tiene además añadido ese calor, ese fuego que también va a estar muy presente en el día a día a lo largo de esta trecena, la parte de fuego. Justamente enfrente de la garra de ocelote, ¿sí? Ahí a un lado, podemos ver una imagen que es muy peculiar, no se le ve en otras partes, sí se ve en una suma de, que en este caso ya lo voy a decir, tenemos 4 espinas de maguey, están como si estuvieran dadas, como si estuvieran hechas un manojo de 4 espinas de maguey, que ya explicábamos que la espina de maguey es lo que nosotros utilizamos para los actos de autosacrificio. Pero a pesar de que hay algunas imágenes, por ejemplo, de las imágenes mánticas, en donde 4 espinas aparecen clavadas en una montaña en señal de sacrificio, aquí nos las están poniendo todavía ahí listas para ser utilizadas, reforzándonos la idea de que esta trecena tiene mucho que ver con el autosacrificio, con el uso de la fuerza de voluntad, con el tener el valor para dirigir la fuerza de voluntad a algo que a lo mejor a veces cuesta trabajo, como ya siempre lo hemos dicho aquí, porque es la indicación que se tiene en el Tonalámatl. Sabemos que para arriba siempre es difícil. Siempre que ustedes sientan que van subiendo a una montaña, pues se van a cansar, ¿sí?
De bajada, pues no, casi no se cansa uno, y caminando en planicie, pues jamás, ¿no? Y estático, sentado, pues menos nos cansamos. Entonces, el avanzar, el ascender a la montaña como nuestro personaje para entrar en contacto con el mundo y los números, siempre van a implicar esfuerzo, trabajo. La depuración que nos propone el Tonalámatl siempre está relacionada con ese esfuerzo y por eso nos ponen ese atado de espinas de maguey para dejarnos en claro que aquí habrá, en esta trecena toca mucha acción, mucho trabajo y mucho empujarnos para poder avanzar. En la parte superior hay otra imagen que también es peculiar y que tiene una relación también directa con los aspectos acuáticos. Si ustedes observan, se trata de una serpiente. Esas cabezas que estamos viendo ahí, esas dos cabezas, son claramente cabezas de serpiente. Tienen todos los elementos, tienen ojos estelares, tienen colmillos, tienen la lengua bífida de la serpiente, pero es una serpiente de dos cabezas, como también podemos encontrarla representada en otras imágenes, una de ellas muy bella, si ustedes la recuerdan, de origen mexica, que es una serpiente bicéfala. Bueno, aquí también la estamos observando. Esa serpiente es de color blanco, es de notar y es muy importante que sea de color blanco, y está conectado el cuerpo de color rojo y además está desprendiendo fuego. Muy interesante. Nosotros pensamos, hay diferentes interpretaciones de esta imagen, pero nosotros hemos aquí pensado en Caltonac que probablemente esas imágenes hagan una referencia directa por la textura que ven ahí, digamos, a la espalda de la serpiente, que haga una referencia a la nube. Porque además el hecho de que tenga, bueno, además del color blanco, pero además el hecho de que tiene como fuego también puede estar representando las nubes, son productoras de calor también a través del trueno, desprenden una cantidad de energía muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, probablemente haga alusión a ello, y si se dan cuenta, de alguna manera nosotros estamos ante la contemplación de una imagen muy cíclica, ¿sí? Donde la montaña está conectada con Tlal, que representa todos esos elementos que ya dijimos, y en el ambiente está justamente su influencia, su nube, y recordemos que las serpientes, claramente el trueno también, ¿no? Pero en este caso está ahí en el aire, está flotando y está teniendo esta presencia, esta representación. De alguna manera nos están indicando ese ciclo vital y nosotros estamos en él. Nosotros somos parte de él, nosotros nos están pidiendo que no nos sintamos nada más disociados de esos ciclos, ¿no? Que hoy en día nuestro materialismo, nuestro mecanicismo, lo cual tiene sus partes muy positivas, nos ha ayudado a resolver muchos problemas, pero no nos debe excluir con la posibilidad de que a lo mejor ahorita no tenemos los instrumentos para demostrar de una manera racional que todos estos ciclos proceden de algo que tiene un impulso mucho más consciente, empezando por el agua, donde vemos claramente que las representaciones de agua siempre en estos Samoshtin suele tener un ojo estelar indicándonos de alguna manera que se trata de una sustancia que está viva o porta la vida de alguna manera, quizá de alguna manera que a nosotros no nos es tan fácil entenderla, que en nuestra dimensión, así como por ejemplo, no creo que a una hormiga le sea demasiado fácil entender qué es un ser humano y que quizás solamente lo vea como una montaña desplazándose, y si le preguntan qué es hormiga, qué es el ser humano, pues seguramente va a decir, pues es una montaña de un material y nos podría describir todo eso, pero quizá no tendría la comprensión para ver en su totalidad qué es realmente el ser humano, ¿no? Nosotros quizá no tenemos todavía una comprensión total desde ese punto de vista, pero nuestros antepasados sí. Eran grandes observadores y ellos consideraban que esos elementos poseían el agua por lo menos es un elemento completamente vivo y es el que provee la vida y nosotros estamos ahí y nos están invitando precisamente a estar a ser parte de ese ciclo. Incluso el personaje que está ahí tumbado en el agua, como bien lo decía Lili, pues está también formando parte de eso, ¿no? En fin, hay una muy buena y clara postura que se nos pide a nosotros ante esta trecena. Bien, como nosotros ya habíamos anticipado, estos elementos que conforman la trecena, que nos dan pie a una lectura completa de la trecena, suelen estar también representadas en otras versiones de estas mismas imágenes. Sí, y una de estas imágenes en donde vemos claramente también
esos elementos es, por ejemplo, lo que ya mencionábamos en el borbónico, aunque con algunas sutiles diferencias, pero están presentes también. Recordemos que el Códice Borbónico fue ya elaborado después del contacto con los europeos, y esto lo podemos ver claramente porque ya el Borbónico tiene espacios, según también nuestro propio trabajo, el trabajo que en buena medida ha hecho Tlacuilo con estos materiales, podemos analizar claramente que el Borbónico tiene en sus cuadretes ya un espacio reservado para la glosa, para que se coloquen ahí letra, texto, en español a veces en náhuatl, pero ya está hecho para que podamos tener una glosa. Así que se hizo muy tempranamente, porque si ustedes, ahorita que ya lo observamos, si ustedes observan, conserva todavía el lenguaje antiguo y conserva los mensajes también, pero ya tiene esa presencia. Aún así, nos permite, y es justamente lo que nos permite crear un puente entre ese mundo antiguo, del cual tenemos las imágenes y pues por la destrucción no tenemos nada más, pero con la comprensión que tenemos hoy en día. Y aquí podemos observar justamente que también está presente el señor Tlaloc. ¿Sí? Incluso ustedes pueden ver sus distintivos que ya mencionamos, sus anteojeras, su bigotera, sus colmillos, sus adornos que tienen presentes esas manchitas de hule que ya habíamos mencionado, pero hay diferencias. En primer lugar, que el que está encima de la montaña no es un personaje, no es un ser humano, sino es el mismo Tlaloc, el que está colocado en la cima de la montaña. Y de la montaña, como es natural y como es parte de ese ciclo del que hablábamos, está fluyendo el agua, ¿no? Así es exactamente como funcionan las cosas, ¿no? Tlaloc es el que se posa en la montaña, alimenta la montaña con el agua, y la montaña es la que nos permite que el agua salga, mane, y eso es la esencia de nuestra propia vida. De ahí es donde nosotros nos sostenemos. Y como decíamos, el personaje, a diferencia de lo que tenemos en esta imagen del Borgia, el personaje está nadando, no está caído, pero hay que entender que también hay un personaje humano dentro de ese flujo de agua, y ese personaje está nadando y está contra flujo. De alguna manera, las dos imágenes nos están remitiendo a algo que digamos, es atípico. Uno va contra corriente y el otro de plano tiene la lesna rota y está flotando, como decíamos, ¿no? Suspendido dentro del agua, ¿no? En otra imagen, la del Borbónico, tampoco aparece un oficiante frente a Tlaloc, pero es muy importante mencionar que lo que sí aparece es otro Tlaloc, un pequeño Tlaloc, un Tlaloque que está frente a él. Y en medio, en la imagen del Borbónico, mediando entre los dos, hay un Copachiquipili también, ¿no? Entonces podemos decir que muchos de los elementos que tenemos en ambas láminas nos están remitiendo en primer lugar, nos confirma la regencia de Tlaloc, nos confirma esta imagen en la cual nosotros mismos nos tenemos que espejear y reflejar una vez conociendo con toda precisión cada uno de los elementos que están ahí presentes, y otro que está de frente a él, que en este caso es un Tlaloque, y que bueno, también nos está generando una imagen de tipo espejo. Lili, me gustaría escuchar algún comentario de tu parte ante esto que hemos estado hablando sobre esta imagen. Fíjate que ahorita que te oí hablar, recordaba esas historias que hay de esos seres o esos personas que han recibido el golpe de Tlaloc, ¿no? Porque Tlaloc también es el rayo. Y tengo una amiguita que, bueno, fue mi estudiante y ahora ya ejerce la medicina, y estaba sorprendida, me mandó una foto porque a una mujer aquí en la sierra de Songolica le cayó un rayo y traía dibujada en la espalda, y mandó la foto de veras, se veía así como si una serpiente hubiera bajado así por su espalda y le hubiera dejado la impronta, ¿no? Entonces, qué impactante es, ¿no? También hay otros relatos que dicen que cuando eres impactado por Tlaloc o Tlaloc te elige, te sale una mancha blanca en el pelo, así nada más, ajá,
Y entonces ya eso quiere decir que Tlaloc te ha elegido, ¿no? Entonces, ayer precisamente acá empezó a correr el aire muy fuerte, traía brisa, se oían los truenos. Yo tuve que cerrar mi ventana porque me estaba entrando ya el agua. Hace poco hubo también una tromba, cayó un montón de granizo, ¿no? Y entonces recordé unos poemas que dice, relámpagos y truenos, rayos y lluvia caen del cielo y cubren los cerros y valles, dando nueva vida a la naturaleza y a la fauna y flora de todo el valle. Que me impacte un rayo, no me importaría, me acostumbraré al dolor, alargando cada vez más mis límites. Yo creo que ese personaje que vimos nadando de muertito ya alargó sus límites, porque bueno, es parte de la vida errar, ¿no? Y así es como uno aprende y va hacia adelante. Estas imágenes de verdad que detonan tantas ideas y te recuerdan tantos momentos en los que Tlaloc se hace presente. Exactamente, qué cosa tan interesante eso que dices de tocado por el rayo. Incluso también observamos árboles, ¿no? Cuando los árboles después de eso y quedan así con una forma muy extraña. Había uno, me acuerdo ahí, en Cantona, en la entrada de Cantona, por años hubo un árbol que había sido tocado por un rayo y se veía así muy peculiar. Pues ahí está la fuerza. Y sí, también aquí en el Valle de Puebla también ayer hubo, como dices, un viento, pero inusual, muy fuerte, y después vino la lluvia y por supuesto muchísimos relámpagos, ¿no? Pero todavía estamos esperando que ya vengan las lluvias fuertes que llegarán justamente a mediados de este mes, en esta época, porque el ciclo de la lluvia tiene cierta movilidad y vamos a, más o menos cuando Xolotl alcance el extremo norte, por allá más o menos está empezando ya los aguaceros más fuertes, que son esos que hasta te intimidan cuando se dejan caer desde el cielo, ¿no? Muy bien, pues entonces continuemos con la lectura de las imágenes. Vamos a hacer una revisión de algunas de las imágenes que Tlacuilo nos preparó, ir reflexionando sobre ellas. Bueno, ya veíamos la del Borbónico, que bueno, nos confirma la presencia de todos estos elementos por parte de la trecena. También ahí, si ustedes observan encima del Copalchiquipili, también está presente la garra de jaguar, la garra de ocelote, ¿sí? Todos estos elementos son los que no pueden faltar. Según estoy observando, también tenemos a continuación la imagen del Vaticano, imagen del Códice Vaticano, que también pues viene a darnos una imagen y una perspectiva justamente de lo que tenemos que confirmar dentro de esta trecena, que tiene varios de los tonalting que vamos a tener a lo largo de esta trecena. Son muy interesantes. Uno de ellos que va a ser puntal en todo esto, que va a ser el Chignahui Mazatl, porque vamos a tener en Chignahui Mazatl directamente la regencia del señor Tlaloc, y también va a estar como señora de la noche en ese tonali, pues nada menos que Chachutlicue. Así que ahí vamos a tener a la dualidad en del agua en esa trecena. Si gustas, Gerardo, podemos pasar a la siguiente imagen para continuar con el análisis de elementos. Bien, pues vamos a revisar bien en esta, que siempre sabemos que el Vaticano B siempre nos da información que nos ayuda y nos complementa y casi siempre nos confirma, ¿no? También el Vaticano muy probablemente es de origen antiguo, origen prehispánico, y no tiene tampoco una influencia de parte de los europeos, ¿no? Su realización no es quizá tan lograda como la de la Moschli Borgia, pero la información que contiene, eso sí, es muy valioso, ¿no? Incluso por ahí hemos visto como sí hay una diferencia notable, pero no tenemos la información. Y podemos observar justamente que al que vemos sentado en el Icpali nos confirma es Tlaloc con todos sus elementos, su anteojera, su bigotera, sus colmillos, su moño en la cabeza, este adorno que tiene que nos remite a la nocturnidad. Vemos frente a él, ahí sí, al personaje que también está sosteniendo el atado de dardos y también está sosteniendo la rama en la otra mano, está también encima de la montaña,
en la montaña, donde incluso vemos en el interior una textura acuática para indicarnos que en esas cuevas es ahí donde también se concentra el agua, y es oscuro porque tenemos ahí el ojo estelar, nos está indicando la nocturnidad, ¿no? Y también vemos ese flujo, pero en este caso no conecta con Tlaloc. En este caso el flujo está por otro, va hacia otro lado, está en otra dirección, y al que sí vemos precisamente es al personaje que está suspendido dentro del flujo, dentro del agua. Otro elemento que también se nos confirma son los que están en la parte superior y son la serpiente bicéfala, que es que observábamos también, y la garra de jaguar, la garra de ocelote, que también es parte de todo esto. Así que, de alguna forma, el Vaticano B también nos está confirmando esos elementos. A veces, cuando uno puede llegar a tener alguna duda acerca de lo que está observando en uno, va al otro, va al Vaticano B, y ahí ya puede balancearlo, y ya yendo al borbónico, pues también se complementa totalmente la lectura. Entonces, bueno, tenemos ahí una confirmación de todos los elementos que estábamos viendo. Si gusta, podemos pasar a la imagen siguiente para flujo. Bien, otro, ya decíamos, ¿no? Esta misma trecena vamos a tener en el 9, vamos a tener nada menos que a Mazatl. Mazatl, que está íntimamente relacionado con Tlaloc, porque Tlaloc es su regente. Aquí vemos a Tlaloc, lo identificamos plenamente con los elementos que ya decíamos, tiene ahí su antojera, su bigotera, sus colmillos, ¿sí? Su moño, tanto su moño, capa y maxtlatl con los elementos, con esas manchas de hule, y está presidiendo al glifo Mazatl, ¿sí? Hay una clara y estrecha relación entre los dos, entre Mazatl, porque justamente uno de los lugares en donde habita por excelencia el venado es nada menos que en la montaña. Y la montaña es el espacio de regencia del señor Tlaloc. Así que también es una de sus apariciones dentro de los Amoxtin más importantes como regente de Mazatl. Y además, como les decía, lo vamos a tener en esta ocasión en un tonali muy especial, el tonali 9, que ya lo hemos platicado, es cuando uno llega, ya ha hecho pues, por lo menos 2 recorridos completos por por todos los rumbos en la trecena, partiendo del color de trecena. Ahora vemos también aquí otra de la representación, el glifo más en la versión del Vaticano B, donde también nos confirma estos elementos, los elementos básicos para identificar a Tlaloc, y también de la misma manera que en la otra imagen está acompañando este glifo un cáliz del cual sale un flujo de agua, ¿no? Siempre el agua presente, en ese caso en un cáliz. Bueno, pues aquí también aparece justamente, les decía que estos dos Amoxtin están estrechamente, comparten información, y nos confirman todo lo que nosotros podemos ver a través de ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una vez la relación entre Tlaloc y Mazatl. Si gustan, podemos pasar a revisar la siguiente imagen. Y lo que ya veíamos también, que su par, su dualidad, su complemento de Tlaloc es nada menos que Chalchutlicue, porque ella representa las aguas terrestres y él representa las aguas que se encuentran dentro del aire, en los aires, las nubes, que al cambiar la temperatura se precipitan hacia nosotros, y bueno, el Tlaloc es la parte que fertiliza a la tierra con su hermoso líquido, su precioso líquido, el más precioso de todos, y Chalchutlicue representa la humedad de la tierra. Si nosotros llevamos ese ejemplo a lo masculino, a lo femenino en nuestro ámbito para poder comprenderlo, justamente así es, ¿no? Cuando las mujeres se encuentran en la fase en la cual están totalmente fértiles, pues hay humedad, hay presencia de humedad, lo mismo que en la tierra. Cuando la tierra está lista para dar vida, está húmeda, ¿sí? Y la parte que también provoca esa caída del agua, que es la que va a hacer que se levante justamente la cosecha, es Tlaloc. Así que muy atinadamente nuestros antepasados asociaron con un numen masculino y un numen femenino este ciclo, y lo vieron como parte de dos elementos que interactúan constantemente y que constantemente están siendo parte de una sola cosa. Mañana ya veremos cómo al inicio de esta trecena vamos a tener como regente de Tlaloc nada menos que a Tonatiuh.
Tonatiuh, porque el sol es el que forma parte también de todo este ciclo acuático, ¿no? Entonces, bueno, aquí una vez más vemos en la lámina 57, una de las secciones más hermosas de la Mochtli Borgia, vemos a la pareja que está ahí precisamente frente a frente a Tlaloc y a Chalchitlicue, y justamente está encima de ellos hay un sol, hay una ofrenda, y si se dan cuenta, ellos están entrando en contacto a través de estas texturas que están en forma de espiral, están entrando en contacto con esta vasija de la cual emerge un ser humano, y también emergen unas mazorcas de maíz. De alguna forma es lo que provee la vida, y son ambos, ¿no? Vemos claramente lo que distingue a ambos, a Chalchitlicue obviamente con su nariguera de serpiente, también con su tocado, que generalmente es Zipactli el que trae como tocado, a veces trae un tocado que nos remite mucho tanto a lo serpentino como a Zipactli, ambos elementos de la tierra, reforzándonos que ella es en la tierra y siempre adornada con chalchihuites, por eso es Chalchitlicue, y del otro lado está su pareja, Tlaloc, también distinguido con sus colmillos y anteojeras, y ambos con el tocado, ¿no? Entonces, de ahí también se nos está presentando, y todos ellos presidiendo los glifos de el Tlahuiztlampa. Y aquí también una representación un poco distinta, ya que se trata de la Mochtli Feyerabad-Meyer, su lámina 36, pero también podemos encontrarlos de frente a frente a los dos númenes. Ella en este caso, pues también tiene un tocado un poco distinto, pero ambos son perfectamente distinguibles entre sí, y haciendo esa composición, esa dualidad, que es la dualidad que justamente nos da la vida y nos provee la vida. Así que, pues ellos también, este par de números están ahí, reforzándonos una vez más que en la visión antigua. Y aquí también, dentro de la lámina 20, en otro de los almanaques de la Mochtli Borgia, también ellos aparecen totalmente pareados en esa lámina. En la parte inferior es ella, Chalchitlicue, la que aparece presidiendo la escena de estas fascinantes, de este almanaque muy peculiar, que ya tendremos oportunidad dentro de algunos pocos trecenas de ir comenzando a trabajar ya estos materiales, ya les iremos comentando acerca de ello. Pero bueno, en este caso ella aparece en la parte inferior, y en la parte superior, y ella asociada también, si ustedes se dan cuenta, al Cihuatlampa. Porque los glifos que aparecen en la parte inferior que acompañan en esa escena de ese almanaque son todos ellos del Cihuatlampa. Ahí podemos ver, aunque está un poquito deteriorado en la Mochtli Borgia, sobre todo en la parte inferior de esas láminas, podemos ver claramente a Usumatli, a Cali, a Quiahuitl. Y en la parte superior, pareado totalmente, está Tlaloc. Tlaloc, en este caso, presidiendo a los glifos del Huitztlampa, pero también están él ahí presente. De alguna manera, ahí nos están indicando que ellos en esa lámina están haciendo par. Lo mismo que si nos vamos, por ejemplo, dentro de esta misma sección, dentro de ese mismo mandato, a otra parte, como lo comentábamos hace unos pocos, Tonaltin, están los dos Tezcatlipoca, el rojo y el negro, también aparecen haciendo dualidad. Así que en estas láminas que son de dualidades, que aparecen pares, pues aquí están ellos dos también representando ella en la parte inferior, en la parte superior, perfectamente identificada, a Chalchitlicue, tal y como aparece como regente de Trecena, con ese traje blanco que tiene el adorno de la textura. Y en la parte superior, bueno, es una higuera indiscutiblemente que la identifica, y en la parte superior Tlaloc, ahí también en una de sus apariciones muy, muy bonitas y muy lujosas, mostrándonos una vez más que ellos vienen unidos, vienen ligados, y son parte de lo que nos da vida, de lo que nos da la posibilidad de existir. Otra de las imágenes preciosas, favoritas de Tlaloc, es sin duda esta que aparece en el Mochtli conocido como el laúd, porque ahí podemos observarlo en todo su esplendor. Aquí creo que podemos encontrar un elemento que directamente nos puede conectar con la imagen de la Trecena, porque él tiene justamente un tocado, un casco, un yelmo de ocelote, ¿sí? Y va portando en la mano a la serpiente, la Xucoatl, que es el relámpago. Y todo él está rodeado de los elementos acuáticos. Y lo podemos identificar perfectamente, ¿no? Con sus anteojeras, su bigotera, sus colmillos. Ahí está el señor Tlaloc, una imagen preciosa, una imagen hermosa, que además denota claramente lo depurado, ¿sí? Lo cuidado que era el trabajo de los antiguos tlacuilos, ¿no? Y su capacidad para expresarse a través de las imágenes es indiscutible, ¿no? Lili, no sé si gustes
realizar un comentario de todas estas imágenes tan maravillosas que hemos estado repasando hasta este momento. Sí, bueno, quiero mencionar que sabemos que los tonali, esa coordenada de signo y número, son denominaciones, son nombres también que, bueno, reciben númenes, cosas, elementos de la naturaleza y de la vida. Y bueno, pues en esta coordenada, bueno, en esta trecena, más bien en esta trecena, vamos a tener, por ejemplo, en la posición 4, vamos a tener a Nahui Ejecat, ¿no? Que alude a Tlaloc. Si seguimos avanzando, vamos a llegar a la séptima posición, en donde vamos a tener a Chicomecoat, que es el nombre, pues, del maíz, ¿no? Del maíz maduro. Y seguimos, llegamos a 9 Mazat, que también es una denominación de la misma Chalchutlicue. Entonces, esta coordenada, esta trecena, perdón, va a estar llena de significado. Cuando vi ese 9 Mazat, pensé en una noche en donde estuviera cayendo el agua, los truenos. Bueno, a mí me encantan esas noches, son así como muy, como si se levantara el telón para un gran descubrimiento, ¿no? Y estás acostado y estás oyendo cómo caen las gotas y cómo pasan y lavan los árboles, ¿no? Y golpean el suelo y los animales que de la noche, hasta ellos quedan en silencio, ¿no? Vamos a tener esos eventos en esta trecena, entonces va a ser de mucha fuerza. Vamos a poder, yo pienso, a tener ahora sí que la gracia de poder empuñar esa Xucoatl, ¿no? Que es tan poderosa para que nuestra vida se transforme, para que el cambio se dé en nosotros, para que como Huitzilopochtli nos asumamos guerreros, hijos de Tlaloc, ¿no? Porque en el relato mítico se cuenta que Coatlicue barría, ¿no? El Coatepetl, y ahí una avecilla dejó su plumón, ella queda preñada, y cuando Huitzilopochtli, que es su hijo, nace ya grande y empuñando la Xucoatl. Entonces, ¿quién es su papá? Pues Tlaloc, ¿no? Pues así nosotros que sabemos que llevamos la sangre de Quetzalcóatl, bueno, pues en esta trecena, aparte de ello, vamos a poder hacernos de esa poderosa Xucoatl, que es una energía que nos va a mover, que nos va a vibrar, y vamos a crecer mucho. Vamos a hacer como ese hombrecito que se posiciona en esa montaña y que ve a Tlaloc de frente y de alguna manera se reconoce, ¿no? En él, porque de eso se trata vivir esta cosmovisión, de sentir esa fuerza para poder avanzar, para poder fluir en esta vida. Así es, Lili, así es. Y sí, el concepto de verlo en la montaña es impresionante, ¿no? De ponernos de frente a esa gran lluvia que nos muestra nuestra, pues su fuerza, ¿no? Como lo decías, ¿no? Híjole, sí intimida, ¿no? El poder de esos movimientos del agua. Pues aquí estamos entonces ante esta, trecena, y veíamos, observaba yo que una de las imágenes que tenemos ahí es justamente la del Señor de la Noche, también Tlaloc es el noveno señor de la noche. Dentro de los señores de la noche ocupa el número 9. Miren nada más qué numerito tan importante le toca, ¿no? El cierre, el marcar ese que dentro de la trecena, el 9, por ejemplo, es el número ya llegó a un punto muy alto, pues se escaló mucho, pues ahí está Tlaloc, y justamente lo que estamos viendo ahí, a Tlaloc con todas sus cualidades que ya dijimos, y está justamente frente a un gran cuerpo de agua en el que podemos ver incluso a un pez, ¿no? Ahí es donde él está llevando su ofrenda, y obviamente por ser el 9 y como todos estos elementos, todos estos señores de la noche están asociados a los primeros 9 glifos, está ahí acompañando el noveno glifo, que es el del agua, ¿no? Atl, ahí lo tiene a sus pies también. Entonces, todo ello en él también es agua claramente. También observábamos una imagen más adelante, tenemos algunas imágenes muy, muy interesantes. Esta imagen es bellísima, esta imagen del Feyerbari Meyer, porque en ella podemos ver algo que es a este personaje que está justamente enraizado en la tierra, ¿no? De alguna manera conectado directamente a la tierra,
y está justamente fluyendo de ahí el maíz, ¿no? Que es precisamente es eso que decíamos en esta trecena en la que Tlaloc es el regente, tenemos también pues una de las principales festividades tonálicas relacionadas con el maíz, nada menos y nada más que el maíz. Aquí, sí, exactamente, ahí tenemos, ¿no? Una fiesta, en primer lugar la de Tlaloc, la de Nahuejecatl, pero también tenemos Chicomecoatl, que ya tendremos oportunidad cuando lleguemos a ese tonali de comentar ampliamente su denominación. Quizá ahorita también a lo mejor Lee nos pueda contar un poco más, pero sabemos muy bien que tenemos esa parte. Y también tenemos aquí pues la relación directa, pues realmente a nuestros antiguos y hoy en día creo que podríamos ser un poco menos arrogantes y darnos cuenta lo mucho que dependemos de las lluvias en México para poder existir, ¿no? A pesar de que hoy contamos con tecnología que nos permite tener irrigación de agua prácticamente en zonas donde antes no se podía, y a pesar de que también en un momento dado podemos echar mano de ese recurso, también sabemos ya el año pasado tuvimos esa experiencia aquí en México, en el norte del país, Monterrey sufrió de una gran sequía, su presa se secó, ¿no? Y a veces se nos olvida lo mucho que nosotros dependemos de los ciclos. Todavía hay muchísimos aquí en el altiplano, en la zona de Puebla, del volcán, en la zona de Tlaxcala, en todas esas partes hay todavía muchos hombres que se dedican a hacer, hombres y mujeres también, hombres y mujeres que se dedican a hacer la petición de lluvias. Sí, que de alguna forma ellos han mantenido viva esa tradición y esa enseñanza antigua y todavía hacen los rituales. Yo lo he comentado por ahí, hay incluso imágenes, ¿no? Hay unos reporteros de la BBC que vienen a México a un poco ellos como en son de burla, de, oh sí, nosotros racionales venimos a ver a estos primitivos que hacen sus rituales de lluvias, y el tipo se queda impresionado cuando un hombre acude a pedir lluvias al Popocatépetl y se desencadena verdaderamente un aguacero, y después de una época, porque va el personaje a pedir la lluvia, porque no ha llovido y hay sequía, suben a la montaña, el Popocatépetl le pide, y entonces el periodista inglés, el reportero inglés, está después al final del reportaje parado, todo empapado en la lluvia, y está conmovido y dice, qué barbaridad, ¿no? Es impresionante lo que acabo de ver, ¿no? Así que bueno, no debemos dejar de confiar en la información que nos dieron los antepasados, porque justamente ellos eran grandes observadores, no eran supersticiosos, eran observadores del medio natural, lo conocían perfectamente y sabían cómo funciona el ambiente en que nos encontramos. Muy bien, aquí estamos viendo también una imagen interesantísima del Monte Tlaloc, uno de los adoratorios principales que existen en el centro de nuestro país y que todavía está ahí presente esperándonos para que ascendamos a esa montaña justamente a hacer lo que hace ese personaje que está en la imagen de Trecena, subir a entrar en contacto con esas nubes, con esa lluvia, con todos esos elementos que son los que proveen la vida para hacer las peticiones ahí arriba. Es un buen lugar que vale la pena conocerlo e ir en grupo, a ver si después Caltonac se organiza para ir a hacer un ascenso ahí al Monte Tlaloc, para ir a verlo, y invitamos ahí a nuestros amigos y también invitamos a César Morlán para ir al Monte Tlaloc. Muy bien, podemos ver entonces también ya la siguiente imagen, ya vamos aproximándonos al cierre de este programa que ha sido muy nutrido, y hacer un repaso justamente de algunos tonaltin en los que hay que poner especial atención. Uno de ellos es Nahuijecatl, una de las festividades principales de Tlaloc, pues también va a estar dentro de esta trecena. Sabemos que Hécatl está íntimamente vinculado con Tlaloc, como lo decíamos, porque el viento es lo que justamente trae las nubes, ¿no? Trae la lluvia. Y también Chicomecoatl está dentro de esta trecena, y es la festividad que, como estamos viendo, también es la que nos provee precisamente el alimento, la que nos da precisamente la lluvia, es la que nos provee el alimento. Chicomecoatl es el tonali por excelencia que tiene que ver con el maíz, es un nombre calendárico relacionado con el maíz. Y bueno, otro de los tonaltin en que hay que prestar muchísima atención es nada menos que el que ya mencionábamos, el número 9, que es Chignahuimázatl, que vamos a tenerlo además, y como ya les decía yo también, además de que es una festividad relacionada con Chalchitlicue, tenemos ahí a los dos presentes, porque ella es señora de la noche, y Tlaloc va a ser el regente
de Mazatlán. Así que los dos estarán presentes ese día, presididos en el numeral por Quetzalcóatl. Así que vamos a tener algunos de los Tonaltin de esta trecena, van a ser interesantísimos. Aquí nos estaremos viendo diariamente en Tlapohuía para hacer la puntual lectura y profundización de estos conceptos, ¿no? Lili, ¿quieres hacer algún comentario acerca de estas fiestas, de estos Tonaltin que nos esperan? De Chicomecoatl me gustaría un poquito que abundaras tú que conoces muy bien ese aspecto. Bueno, pues Chicomecoatl, pues es el maíz maduro, ¿no? Y es cuando decimos Chicomecoatl y pensamos en el maíz maduro, en los mitos se alude a un principio femenino, ¿no? Entonces en esa imagen que veíamos del hombrecito que está sentado en la tierra y le salen unas raíces, y de él sale una planta, ¿no? Es una planta de maíz. Entonces, bueno, pues qué mejor imagen para describir que el hombre y el maíz están ligados, ¿no? Y es en la tierra en donde va a gestarse esa semilla, pero va a ser Tlaloc y Chalchutlique con su humedad los que van a hacer que esta semilla surja, ¿no? Emerja, busque el sol. Pensando en la trecena anterior, el último, y que ahorita está vigente, que es el tonal y Matlacli, Juan, Jay, Tecpat, ese 13 que alude a Citlalimique, y reflexionando sobre lo que Paracelso decía sobre las estrellas y las plantas, y por qué no también la planta del maíz, pensaba que somos como esos ojos estelares que se desprendieron del manto de Citlalimique, ¿no? Y llegan a la tierra, llegan a Tlaltecutli, y en esta trecena que inicia con Se Kiawit, esa semilla se llena de humedad y se abre. Entonces surge el tallo que se yergue buscando el tona, esos tiernos y cálidos rayos del sol que la despiertan. Así nosotros somos como esa planta de maíz que despierta, que crece fuerte, que tiene raíces bien cimentadas en la tierra y que como el maíz se levanta, ¿no? Y es verde, frondoso, es señal de que está vivo y además es nutricio, porque nosotros al compartirnos, pues estamos alimentando a otros seres, estamos haciendo comunidad, no estamos solos, estamos aquí para acompañarnos. Nuestro cuerpo, al entrar en contacto con la tierra y con todos estos pensamientos, pues se hace de tierra, ¿no? Pero nuestro espíritu es como el del maíz, que a veces sale de su mazorca, ¿no? De su planta de maíz sale el espíritu y se va por los campos, y entonces ahí ¿qué recoge? Pues recoge las notas dulces de las flores, las voces del cenzontle, las plumas del quetzal, y finalmente regresa. Por eso cuando ustedes se encuentren una mazorca de diferentes colores, bueno, es que muchos espíritus del maíz pasaron por ahí, ¿no? Y entonces por eso es que es así tan variada. Y así es el hombre de variado y diverso, pero siempre haciendo comunidad, haciendo Caltonac, por ejemplo, ¿no? Y esta trecena va a ser de crecimiento, de fertilidad y de mucho gozo, porque vamos a tener un despliegue de colores, va a haber un arco iris presente, va a parir esa venada, y bueno, pues que sea mucha la creatividad que se dé en nosotros. Todos somos capaces de crear. Escuchaba por ahí un filósofo y psicólogo que dice, tú para desarrollar tu creatividad tienes que tener un oficio. Y en eso, en lo que tú estás metido, haciendo y haciendo y haciendo, como bien decía Pablo Picasso, ¿no? La creatividad y las grandes obras se van a dar cuando estés en el hacer. Entonces así nosotros vamos a estar en este quehacer, en este hacer, en este ser, seres de Anáhuac, y nuestra creatividad será un despliegue de colores, sin lugar a dudas. Exactamente, sí, muy prometedora esta trecena. Y ya para acercarnos a esta despedida, ya además por último me gustaría pedir a ver si nuestra amiga Mar, que está presente y hoy nos acompaña aquí en la sala de Zoom, también nos quisiera hacer algún comentario. Mar, buenas tardes otra vez.
y ojalá y nos pudieras dar un comentario, que tú siempre nos aportas muchísima sabiduría a estas lecturas. Gracias, Rolando. Qué gusto verte. Pues sí, hay tantas cosas que detonan con Tlaloc, ¿no? En primer lugar, el nombre, ¿no? Que es Tlaloc, de Tlali y Oxtli, ¿no? El pulque, el licor de la tierra, un poco haciendo alusión, pues a como, pues la lluvia es como la fertilización de la tierra, como si fuera el semen que va a penetrar en la madre tierra y va a dar origen, pues, a la vida, ¿no? Igual me hizo acordar de esta caja que está en el Museo de Antropología, que se llama la caja de Tizapan, en la que es una caja de piedra y la tapa está dibujada en el centro con un chalchihuite y a los 4 puntos cardinales 4 tlalocs, uno de cada color: amarillo, blanco, rojo y azul verdoso. Precisamente haciendo alusión a los 4 puntos cardinales. Pero la parte de abajo es otro chalchihuite y se encontró dentro de esa cajita una efigie de jade de Chicomecoatl, justo hablando ahorita de esto, ¿no? Es decir, es tan evidente, o sea, la parte de arriba son los tlaloc y tlaloques, la parte de abajo es Chalchutlicue, y juntos están, digamos, actuando en conjunto para que se dé precisamente aquí, con esta imagen que nos tiene aquí Tlacuilo, el crecimiento del maíz, ¿no? Como Chicomecoatl, que es precisamente esa mujer madura que se representa, el maíz, acuérdense que se representaba en sus distintas etapas, ¿no? Como maíz tierno, Xilonen, como un adolescente, el maíz maduro, como Chicomecoatl, y el maíz ya desgranado, viejo, seco, como Tosi. Igual me acordé de esta lámina, me parece que es la 27, si mal no recuerdo, del Borgia, en el que están, igual está Tlaloc en el centro, pero a las 4 esquinas hay 4 manifestaciones de Tlaloc según el punto cardinal. Y hacia el este se supone que es la más benéfica, y Tlaloc trae un yelmo de Zipactli. Y ahí pues es toda abundancia y el maíz está brotando precisamente sobre un Zipactli. En el norte tiene un cráneo como yelmo, y pues es época de sequía, entonces las langostas, los insectos están comiendo a las mazorquitas, ¿no? En el oeste tiene un yelmo que pues ahí ponen, digamos, como que si fuera zoomorfo, no se logra identificar qué es, pero ciertamente tampoco es muy benéfico porque ahora se va al otro lado, lo inunda todo, entonces están las pobres mazorquitas ahí ahogándose, ¿no? Y en el sur tiene un yelmo de Coscacuautli, que igual es una sequía en la que están los roedores comiéndose pues a las mazorquitas, ¿no? Entonces, otra vez la idea del justo balance y de la época de secas y de lluvias, ¿no? Y esta idea de la Xicoatl, ¿no? O sea, porque uno tiende a pensar siempre en Tlaloc, digamos, el conocimiento popular es Tlaloc que la lluvia, ¿no? Pero esas son las dos cosas, o sea, es lluvia, trueno, entonces ahí es fuego, agua, como si fuera esta hermosa dualidad del Atl-Tlachinoli, ¿no? Siempre se necesita ese balance, por eso luego Tlaloc se va a balancear con Tonatiuh, ¿no? Y también recordando este tercer sol que fue precisamente con el símbolo de Kiawit, Nahui Kiawit, pero era lluvia de fuego, ¿no? Y en ese sol al final, el que rige por atrás de alguna manera Escatlipoca, los seres humanos se convierten en guajolotes. Entonces ahí vamos viendo cómo se van interactuando las distintas deidades, ¿no? Y esta imagen del monte Tlaloc, pues igual recordar que era tan importante esa ritualidad que los tlatoque de la Triple Alianza subían personalmente
se calcula que subían como 6,000 personas al Monte Tlaloc a entregar ofrendas y hacer toda una ritualidad, precisamente para poder pedir lluvias benéficas y cosechas abundantes para el año venidero, ¿no? Entonces, pues bueno, hay tantas cosas que la lluvia de Toricí. Ayer fue acá por donde vivo, fue una tormenta de granizo Sí. impresionante. Granizo, exacto, Sí. también granizo por acá. Sí. Sí, era así, de que te quitaba el aire de estar escuchando. Y Dios mío, se va a caer el techo, ¿no? Sí, no, mis perros, por ejemplo, se esconden debajo de las mesas, pero así aterrorizados por los relámpagos, los truenos, porque sí son intimidantes, ¿no? Sí, pero ahí Sí, está, sí. pero también la escuchas y también la sensación de tranquilidad de que va a llover y que ya está lloviendo y que vamos a tener comida, ¿no? Un poco también eso. Así es. Sí, Muy bien. es una mezcla entre susto y agradecimiento. Ay, está lloviendo, qué padre, ¿no? Sí. Así es. Muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias por tu comentario, como siempre, muy enriquecedor. Y bueno, también quiero darle las gracias a todos ustedes que nos han acompañado hoy en esta lectura. Ya mañana vamos a proceder a la lectura del primer tonali de esta nueva trecena. Muy felizmente estamos despidiéndose Semiquistli y ya vamos a entrar mañana a las 12 del día a Sequiahuitl y los vamos a esperar durante esta trecena todas las mañanas, como siempre, en el programa Tlapohuía, en donde siempre nos estamos encontrando, donde siempre nos estamos viendo y sobre todo siempre reflexionando y analizando y hablando del tonali y de toda esta sabiduría. Que tengan muy buena tarde y disfruten mucho este último tonali de la trecena Semiquistli. Hasta mañana. Hasta pronto.